Bienvenidos a Radio Chancho en un nuevo capítulo de este tremendo podcast. En esta ocasión, para mí es un tremendo gusto estar esta noche con tres tremendas personas. Y para toda la gente que no sabe qué día lo está pasando, este es un podcast que grabamos con nuestro queridísimo y hermoso equipo de producción audiovisual, José Espinosa y Nico Cadena. Un aplauso para toda la gente que está detrás de esta producción increíble. Y antes de hablar acerca de nuestros invitados de esta noche, simplemente quiero darles un poquito de contexto a la gente linda que ha venido a escucharnos, a vernos en esta noche, en estas vísperas de una tremenda obra que se va a presentar mañana en el Teatro Variedades. Pero básicamente esta es la primera vez que hacemos Radio Chancho frente a un público en vivo. Siempre lo hacemos a puertas cerradas, siempre lo hacemos en un ambiente tal vez un poquito más seguro y tranquilo, especialmente para mí, que soy el payaso que les tiene que estar entreteniendo en este caso, las primeras que lo hago. En todo caso, para mí es un tremendo gusto, porque no solamente que es la primera vez que hago esto en vivo, sino que tengo el tremendo gusto, estoy diciendo tremendo, la palabra tremenda como 20 veces hasta ahora, pero es que en realidad me siento muy contento, me siento feliz de poder terminar este tremendo año que empezó súper chévere, con la apertura de nuestro local en el centro histórico, pero los últimos meses en cambio han sido terroríficos por la crisis energética, pero estamos terminando bien, estoy súper contento, porque estamos celebrando los 25 años de una película ecuatoriana que yo creo que es mi precisión personal, marcó un antes y después del cine ecuatoriano. Y nuevamente, porque estamos a las vísperas de la última obra de uno de los cineastas más emblemáticos, si no es el más emblemático del país. Por favor, quiero que le den un fuerte abrazo a Carlos Valencia, Sebastián Cordero y Marco Bustos. Pero bueno, esto en realidad solamente es una pequeña conversación entre 4 personas que nos hemos encontrado, 3 de las cuales ya se conocen desde hace un buen tiempo, para hablar un poquito acerca obviamente de la obra que se va a presentar mañana, y para hablar un poquito acerca de la vida, de los desafíos del arte, la cultura y el cine ecuatoriano, y echarnos una cervecita con ustedes, con esta gente linda nuevamente que nos acompaña esta noche. Y pasarla bien. Y obviamente invitarles, si es que todavía no han comprado sus tickets para mañana, en la página del Teatro Sucre, teatrosucre.com, para que no se pierdan de esta última oportunidad, al menos en este año, de poder ver la obra de teatro La Misma Sangre. Pero bueno. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Porque estoy con 3 invitados y por lo general hago esto con una persona. Sí lo hemos hecho con 3 más, pero por lo general es un desafío un poco logístico. Yo quisiera un poquito empezar, ¿sí? Haciéndoles una pregunta que les hago a todos los invitados de Radio Chancho, que es un poquito existencial. Y no deja de sorprender a los invitados, es increíble porque es la pregunta más sencilla, pero no deja de sorprender y de causar un poquito de incomodidad, de la mejor forma, en el mejor sentido quiero decir, porque es muy existencial. Yo quisiera preguntarles, en el orden que sea, ¿quiénes son y quién es, por un lado, Carlos Valencia, Sebastián Cordero y Marco Bustos? ¿Quiénes son? Hola, bueno, un tremendo saludo también para todos ustedes, y darle también pues aquí a nuestros compañeros
Bueno, ellos ya me conocen, ¿no? Pero ¿quién soy? Yo creo que soy, tal vez mi mujer, no es la que podría decir eso. ¿Quién soy? Es muy difícil definirse, sí saben, a veces, ¿no? Ya, es tremendamente difícil porque uno se percibe de muchas formas y no precisamente la forma en que lo percibe la gente a uno. No, es raro eso, ¿ya? Dice, no, lo que pasa es que yo soy buen tipo, yo quiero ser un buen tipo, no, yo creo que yo soy buena gente, o a la final, sí me porto un poquito mal, pero no podemos definirnos, yo creo, sinceramente, cómo somos, ¿no? ¿Quién Pero- no y quién no? y claro, si yo podría decir quién soy, pues yo le diría de que soy un actor, ¿no? Que he tenido la suerte de encontrar en el trayecto, en este tránsito por la vida, pues, no seres con un gran talento y una gran calidad humana, como a estas dos personas que tengo aquí, con las cuales, pues, nos hemos comprometido, yo creo que con el arte de este país. Ese soy yo. Bien, Carlos. Bueno, a ver, la pregunta de quién soy, creo que es la pregunta que uno se hace toda la vida y que trata de contestar toda la vida y trata uno mismo de entender eso, ¿no? Yo me considero un contador de historias, digamos, eso es lo que a mí me apasiona escuchar buenas historias y me apasiona contar buenas historias. Encontré el camino para contar las historias que me interesan a través del cine, a través del teatro. Y realmente lo que me gusta es explorar con cada historia un mundo distinto, conocer los integrantes de ese mundo, conocer y a través de ese mundo que es un poco, de alguna forma indirecta, un espejo de quién soy, pues tratar de seguir en esa pregunta y en ese camino, pero es lo que me gusta hacer, es lo que quiero seguir haciendo toda la vida, es seguir de alguna forma enganchándole a alguien para que escuche una historia y que esa historia le signifique algo. Bacán. Bacán. Híjole, ¿quién soy? Ya, Sí. ya tuviste chance de Ya me fui armando, ¿no? porque al Carlos le sorprendí de golpe, pero ya. Ya. Pues bueno, soy Marco, tengo 47 años, tengo 3 guaguas, soy actor, creo que es lo mejor que peor hago. He estado, creo que dentro del tiempo y todo esto, también con lo que decía el Carlos, que uno a veces amanece de una manera u otra, yo creo que dentro de uno hay varios personajes, hay varios yoes. Hay veces que me levanto y me veo frente al espejo y no me reconozco. Hay otras veces que sí. Pero creo que dentro de esto lo que trato es como de ser coherente entre lo que pienso y hago. Entonces he tratado de hacer eso, ¿no? A través del teatro, a través del cine, ha sido súper chévere porque siento que también uno de alguna manera pone ahí una parte de la sangre, una parte de la carne, una parte de uno dentro de esto y también muestra una parte de uno, ¿no? Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo quería lanzarles algunas preguntas específicamente para cada uno de ustedes, pero quiero empezar con algunas generales que pueden responderlas los tres o realmente, si es que quieres, tú Marco, tú Sebas, o tú Carlos, tranquilamente. Hablemos un poquito acerca del contexto, ¿no? Mañana vamos a tener esta última función de este año de La Misma Sangre. Esta es la secuela, o es una especie de secuela, no sé cómo tú la describirías, o ustedes la describirían, pero para mí es clarísimo, es la secuela de la película Ratas, Ratones y Rateros. Me parece que es la primera película ecuatoriana que vi en el cine. Yo tenía 12 años. ¿Cómo tú sientes, o mejor dicho, piensan ustedes de la misma manera que yo, en que fue tal vez un
un momento o un acontecimiento que pivoteó el cine ecuatoriano. Me parece que es la primera película ecuatoriana en estrenarse a nivel internacional, en festivales, en fin. Hablo desde la ignorancia, yo no soy un experto del cine, pero ¿cómo podrías tú describir el impacto que tuvo la película para el Ecuador, para la cultura del Ecuador? A ver, sí hay algunas películas ecuatorianas previas a Ratas que sí tuvieron su cierto recorrido, que sí se estrenaron en festivales. Ratas, a ver, sí fue la primera peli en estrenarse en un festival triple A, que son Cannes, Venecia y Berlín, ¿no? Sí fue la primera película ecuatoriana en estrenarse en Venecia en 56 años de festival. Eso fue algo histórico. Sí logró conectar con el público de una manera que yo creo que en ese entonces no se conectaba, o no conectaba tanto el cine ecuatoriano. Es difícil plantear, o sea, sí, siempre se habla como del antes y el después de Ratas. O sea, yo sé que para mí o sea, en mi vida sí fue un antes y un después total. O sea, yo sí siento que con Ratas encontré mi voz como cineasta. O sea, yo venía estudiando cine, queriendo hacer cine por mucho tiempo, moviéndome, tratando de hacer distintos cortos, videos musicales y todo. Y con Ratas de repente como que todo cuajó, y todo cuajó de una manera increíble, y se logró capturar algo que vivíamos en ese entonces aquí en Ecuador, y yo creo que el público conectó con eso. Y entonces la película sí se volvió un evento cultural e histórico importante para el país, y que todavía se sigue sintiendo todo lo que fue, y todo lo que surgió a raíz de Ratas de aquí. O sea, sí fue algo totalmente inesperado, no calculado. O sea, algo que simplemente nosotros queríamos hacer la mejor película posible en ese entonces, contar bien esta historia, y lo que sucedió ya con el público fue algo que un poco nos rebasó, algo que no controlas, y eso fue increíble, vivir todo eso. Yo creo que... Perdón, sigue, Carlos. No, yo lo que le quería acotar a lo que dijo Sebastián es que también que justamente ese equipo que se formó, ¿no? de trabajo, un equipo joven, no muy joven, la mayoría eran pasantes y jóvenes, pero el propósito creo que de todo el mundo fue justamente hacer la mejor película, hacer el trabajo posible, su trabajo, ¿ya? Y eso justamente recayó en que ese producto pues tuviera nosotros también como actores incluso nos comprometimos. Imagínense que aquí en este país no se hacían películas, no se hacían muchas películas. Yo había participado ya en una primera con el Camilo, justamente con Camilo Luzuriaga, Entre Marcha y una mujer desnuda, y hacer otra película, obviamente uno como actor, ¿no? Fascinado, encantado, ¿no? De hacer cine, qué chévere, ¿no? Qué bacán hacer cine, ¿ya? Entonces se logró, ¿no? Que este proyecto, pues, ¿no? Que un poco que tenía como tenía algo bien chévere, ¿no? Que era mostrar justamente las dos regiones, no digamos, que mayor componente tanto social y económico tienen aquí en este país, ¿no? Costa, sierra, personajes representantes de la costa y de la sierra. O sea, desde que leímos el guión, o al menos cuando yo leí el guión, pues quedé fascinado justamente por eso, por una narrativa que no había visto anteriormente, ¿no? Y el hecho de hacer una película, puta, qué bacán, qué chévere. Eso es increíble. Yo creo que también es una película que, no sé si tal vez por primera vez en el Ecuador, puso en claro muchísimos símbolos de nuestro día a día, ¿no? Es el símbolo bueno, no eres guayaco, pero sales como guayaco en la película, o eso se percibe, ¿no? Con la camiseta del Barcelona, el símbolo, el póster. El otro día estábamos, bueno, yo no estuve, pero
pero Pablo Iturralde, que fue uno de los directores de arte y uno de los principales diseñadores, bueno, el principal diseñador de toda la línea gráfica de la película, estaba en el centro histórico enseñando los pósters, los distintos pósters de la película. Yo recuerdo tener muchos amigos, recuerdo que muchos amigos tenían el póster en sus casas, como algo bacán, como que tenían el póster del equipo de fútbol, yo qué sé, la pelada que les gustaba, ahí la foto y al lado del PAG, la afiche, contigo y el revólver, ese es un clásico, ¿no? O la bandera del Ecuador con la trampa de ratón, ¿sí? Como que se convirtieron en símbolos de una generación, especialmente para los millennials, ¿no? Fue como que la gente se identificó tanto. ¿Cómo recibiste ese tipo o mejor dicho, recibiste ese tipo de comentarios de mucha gente? Me imagino que sí, definió realmente una época, creo yo, o mejor dicho, una generación. Es que era chévere porque era una época donde yo como cinéfilo, a mí me encantaba ese tipo de elementos de las películas que me gustaban. O sea, por ejemplo, me acuerdo justo con el Pablo sentarnos a ver toda la gráfica de Trainspotting y ver qué onda. Tú sabes que la invitación a la premiere de Trainspotting fue en una bolsa de vómito, donde imprimieron el título de la película y era como el decir, ve qué arriesgados somos que hacemos una pieza donde dices, tú puedes vomitar en esta película, o sea, de lo fuerte que va a ser, Y me acuerdo que, por ejemplo, todo lo que era material gráfico era algo que conversábamos mucho con el Pablo, con el Alberto Montt, que era parte del equipo de Anima, con Ana Galarza, y íbamos definiendo la estética de lo que iba a ser la gráfica de la película. Pero paralelamente también vamos a hacer una banda sonora con un CD. Un CD que ¿cuándo habías visto? O sea, realmente en ese entonces tú tenías el CD de Pulp Fiction, o de Reservoir Dogs, o de varias películas, y eran icónicos, eran como que aquí está realmente el disco de la peli y es súper cool. ¿Por qué no tener lo mismo con una película ecuatoriana, una película nuestra, y con bandas que son increíbles? Porque además esa banda sonora es alucinante. ¿Cómo de alguna forma meterla y lograr, o sea, claro, en ese entonces no habían redes sociales, estábamos en otro momento completamente a nivel de cómo se mueve una película, un producto. En ese entonces lo que era la presencia gráfica, era un buen tráiler, un tráiler que la veías en la sala de cine y decías, yo quiero ir a ver esta peli. Y también el hecho de que por fin, después de mucho tiempo de que la calidad de la sala de cine era realmente muy, muy mala, se habían estrenado multisalas, había multicines en Quito, luego Cinemark, luego ya Supercines en Guayaquil, en el resto del país, pero que empezaban en ese momento y había público que decía, qué increíble, se puede ir al cine y puedes disfrutar una peli y suena bien y se ve bien, y cuando vas a ver la peli ecuatoriana, de hecho está igual de bien hecha que cualquiera de las que estoy viendo de afuera, solo que además reconozco lo que se está contando ahí. Sí. Eso era bacán, y eso como que tratamos de apelar a eso, pero nuevamente es un ir y venir, ¿no? De que se da junto con el público, con la gente que conecta. Sí. Justo estabas hablando del soundtrack. ¿Quiénes de ustedes tuvieron el disco de Rata Ratones? Sí. Una persona, dos conmigo. La tuve hasta que me robaron en el colegio. Sí, tenía un paquete, tenía una de esas bolsas que ponías varios discos. Son más jóvenes. Sí, son otra generación. Bueno, es uno de los mejores discos que tenía. Y tienes algunos temas icónicos que el otro día hace 2 días, el sábado, me fui al concierto del retorno de Exxon Valdez. Y claro, tocaron el Que te vas. Y es una canción icónica, primero de la película. Si no me equivoco, sale en la obra. No les voy a decir en qué parte, pero sale en la obra. Tienes a los Crooks en Karnak, me parece que tienes a Sobrepeso también. Sí. Tienes estas bandas que sonaban súper cool en los 90s. Sally Mileto, que tienen varios temas ahí. Está Los Perros Callejeros. Los Perros Callejeros. No, pues hay grandes bandas.
Los perros callejeros es la de... La Guajira Mora. la que termina con si no soy porque soy un diablo quiteño. Exactamente. Ya, ok, ya, Sí. perfecto, sí. Es un temón. Pero en todo caso me encanta la película porque tiene, o sea, desarrolló todos estos símbolos alrededor de una generación, ¿no? Claro. Y yo creo que los millennials se sienten así. Yo no sé cuántos hay aquí, pero sí, me están diciendo, sí te cacho, ya. Bacán. Algo que les quería preguntar, que me llamó mucho la atención. Ayer estuvimos en la Flaxon, no sé ¿cuántos de ustedes estuvieron en la reproducción de la película de Rata Ratones, ayer en el cine de la Flaxon? Bueno, no, pero son pero tenemos aquí personas tremendos clientes que vienen varias veces a la semana a tomar cerveza, me encanta. Pero ayer presentamos la película en el cine de la Flaxo y después tuvieron ustedes, Carlos y Marco, hicieron un pequeño conversatorio. Y una de las personas les hizo una pregunta o mejor dicho, un comentario. Me encanta la película, ahora sí me llama mucho la atención. Cuando yo la vi la primera vez en el 99, me pareció una película tremendamente violenta. Justo estamos hablando de esto hace un rato en la mesa. Y claro, la violencia o lo que nosotros percibíamos como violento en el año 99 versus lo que ahora percibimos como violento, ¿no? Y ahora que la acabo de ver nuevamente después de tantos años, esto no es en absoluto violento. ¿Ustedes de forma deliberada hicieron o intentaron hacer una película violenta o simplemente fue lo que sintieron que tenían que hacer? Porque ese era el espíritu del equipo de trabajo y obviamente del guión de la historia. A ver, yo cuando empecé a escribir el guión de Ratas tenía muchísimo miedo de aburrir. O sea, tenía mucho miedo de que a los 10 minutos de repente dejes de estar enganchado y que se pierda atención. Entonces, me acuerdo muy conscientemente haber pensado en que tenían que ver escenas intensas. Regularmente, o sea, que cada 10, 12, 15 minutos tenía que pasar algo fuerte. Ya sea la persecución del cementerio, ya sea el escaparse de la casa porque se les fue un tiro, o sea, hay varios momentos que son que te enganchan, que le meten tensión a la película. Y en varios de esos, pues sí se va entrando en la violencia. O sea, sí, finalmente sí es una historia de una pérdida de inocencia, donde esa pérdida de inocencia viene junto con el encuentro con la violencia. Y la violencia de la calle, la violencia dentro de una familia, la violencia hacia afuera, la violencia dentro de un crimen. Son muchos elementos. Y a mí sí me parecía, o sea, había varias películas que para mí eran referentes. Cuando empecé a escribir el guión de Ratas, una de esas era Mean Streets de Martin Scorsese, que es su primera película sobre todo el entorno italiano-americano de Nueva York y todo. No es del mundo de los mafiosos, pero son mafiosillos, ¿no? Lo mismo en Los Olvidados de Luis Buñuel, que son en cambio niños de la calle en México. Y también hay un tema de violencia callejera. O sea, eso era parte del lenguaje, era parte de la iconografía, de lo que un poco se esperaba. Y claro, para mí no sé, tal vez suene hasta raro decir esto, pero la violencia es importante. O sea, en el cine, en las artes, en la plástica. Como conflicto. ¿No? Claro, o sea, la violencia es el momento. O sea, tú te vas hasta el teatro griego, hasta Aristóteles, y la base de la tragedia griega viene justamente de la caída de un héroe trágico a través de un hecho violento. O sea, porque justamente la violencia te permite en las artes enfrentarte con algo con lo que no quieres enfrentarte en la vida real, pero que sí te da mucha curiosidad. Y lo que te permite una película es justamente vivir casi en los pies de un personaje que le toca vivir algo súper heavy, que te da mucha curiosidad, que te intriga, pero que no quisieras tener que vivirlo. Lo que pasa es que el contexto de los personajes es violento. Sí. ¿Ya? Tanto Ángel en su contexto donde vive, en Guayaquil, es un contexto violento. Igual, el contexto donde se desarrolla el personaje de Salvador también es un contexto violento.
¿ya? O sea, tiene un padre muy agresivo, un padre violento, ¿no? Entonces su hogar es un hogar disfuncional, ¿no? Es un lugar también donde se genera mucha violencia. Y con los amigos también, ¿no? Es verdad, es una violencia light, pero que de alguna forma es una violencia que afecta al comportamiento de esos personajes, ¿no? En el transcurso de la trama, en lo que desarrolló, en la historia que desarrolló Sebastián. Entonces, yo creo que todos los personajes con esas características, ¿no? Que tienen justamente toda esa carga conflictiva, toda esa carga emocional bastante disfuncional, pues, ¿no? Igual, Ángel también no es un personaje que viene de un hogar feliz ni nada, él también tiene problemas, ha tenido problemas. Entonces eso se va reflejando en el comportamiento de esos personajes, ¿no? Y yo creo que el logro justamente de tanto de él como director y como guionista ha sido justamente mostrarnos eso, ¿no? Ese entorno, ese contexto muy, muy, muy violento, que claro, si ahorita te pones a escribir eso, nada que ver, pues ya, ¿ya? Es un poquito diferente, ¿no? No se necesita una cabeza decapitada. Ahora, Claro, ¿tú crees? pero eso, perdón, solo quería, pero toda esta violencia también ya luego, o sea, ahora por ejemplo que estábamos haciendo la obra de teatro, Ajá. conectar con todo esto, pero ha sido también interesante porque fue un viaje el ir montando la obra de teatro porque íbamos viendo de dónde venían los personajes, que muchas veces o sea, no, cuando estábamos haciendo la película fue como ver de dónde venías, no sé, como de dónde venía el personaje, pero hace un año, tal vez ahí eran unos antecedentes pequeños, pero al involucrarnos y empezar a ver todo esto, fue interesante también ver de dónde vienen y de qué están hechos los personajes. Y algo que me parece también que no es, a ver, no es como la violencia, o sea, es una violencia que se justifica también con los personajes, que ahí lo ves a seres humanos que están viviendo en un contexto y me parece a mí que no resulta gratuito, digamos, lo que está sucediendo. Ajá. Con los personajes. De acuerdo. No, no, sí. Lo bacán, lo increíble de la obra es que, claro, entiendes el contexto a mucha más profundidad de los personajes, ¿no? Y dices, ok, se van conectando los cables y de una manera muy divertida también, ¿no? Ahora, yo sí les quería preguntar, ahora, mucha gente, yo sí creo que tuvo esa, como que esa percepción de que fue una película violenta, pero se juzga de la misma manera una película ecuatoriana de la misma manera que una película extranjera, de una película, por decir cualquier cosa, de Hollywood, porque tienes tanto cine violento hoy por hoy, ¿me entiendes? Y desde hace mucho tiempo, pero como es extranjero, de repente lo sentimos como que más natural, es ficción, ¿me entiendes? Pero cuando lo vemos dentro de un contexto relacionable a ¿me entiendes? Conectado a nuestra realidad, nos impacta más. Sí, sin duda. O sea, cuando tú ves algo violento o ves algo fuerte y tú conoces a la gente que está retratada en esa pantalla o conoces ese lugar, sí creo que te impacta más. O sea, si tú de repente ves una película de una historia que sucede en otro lugar, en otro país, sientes que es tal vez algo lejano. Si tal vez hubieras vivido en esa ciudad donde sucedió tal crimen del cual se habla en tal película, tal vez te llegaría de otra forma. Pero sí hay algo de lo que conoces que te va, yo creo que a llegar más. Ahora, pues eso es igual como un reto, como cineasta, como alguien que, o sea, para contar historias, es que igual hagamos lo que se hace en cualquier lugar. O sea, no hay por qué aquí darle más suave o ser comportarnos. Sí, o sea, ¿para qué? Totalmente. No, y o sea, es lo que... Aquí no matas a 10, mata a 2 nomás. Sí, de acuerdo, Claro, de acuerdo.